Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas de nuevo a esta aula virtual. En el día de hoy vamos a ver específicamente corriente alterna. Recordemos del vídeo anterior de la serie de electromagnetismo que cuando una bobina gira en el interior de un campo magnético uniforme a una velocidad angular constante, se genera una FEM que da lugar a una corriente eléctrica. Dicha FEM tiene la siguiente expresión. La FEM depende del seno del ángulo formado en cada instante t entre la espira con respecto a la dirección del campo magnético, y los valores de la intensidad y el voltaje en cada instante tienen las siguientes expresiones. La corriente alterna es un flujo de carga eléctrica que cambia su dirección de manera periódica. Esto significa que el flujo de electrones no va siempre en la misma dirección como en el caso de la corriente continua, sino que se mueve hacia adelante y hacia atrás de forma periódica. Recordad que expresamos con letras minúsculas los valores de intensidad y voltaje instantáneos en cada momento, valores que son función del tiempo. El valor de I es función del tiempo, varía con el tiempo, al igual que la tensión en cada momento. Es importante mencionar que la corriente alterna puede tomar diferentes formas, es decir, no necesariamente tiene que ser senoidal, puede ser triangular, cuadrada, entre otras muchas. Entonces vamos a empezar por lo básico. La corriente alterna es un tipo de corriente eléctrica en que las principales magnitudes que la definen, como la fuerza electromotriz, la tensión y la intensidad, cambian de valor y sentido periódicamente. Estas magnitudes se pueden representar en un sistema de ejes de coordenadas cartesianas, donde se muestran sus valores en cada instante. En lugar de fluir en una sola dirección, como la corriente continua, en la corriente alterna, pues estas magnitudes varían a lo largo del tiempo. ¿Por qué la corriente alterna es preferible a la corriente continua en muchas aplicaciones? Pues la respuesta a esta pregunta es fundamental para comprender la omnipresencia de la corriente alterna en nuestra vida cotidiana. Una de las razones principales radica en su versatilidad y eficiencia en el transporte y la transformación de energía eléctrica. La corriente alterna, gracias al uso de transformadores, puede ser fácilmente ajustada a diferentes voltajes, lo que la convierte en una opción ideal para la transmisión de electricidad a largas distancias, minimizando las pérdidas de energía en el proceso. La corriente alterna es un elemento fundamental en la mayoría de los aspectos de nuestra vida diaria, desde la iluminación de nuestras casas hasta el funcionamiento de electrodomésticos indispensables como neveras, lavadoras, televisores. La corriente alterna está intrínsecamente integrada en nuestra rutina diaria, facilitando nuestras tareas y proporcionándonos comodidad, pero su impacto se extiende aún más allá. En el ámbito industrial, la corriente alterna es esencial para la generación de energía eléctrica mediante el uso de generadores, impulsando no solo nuestra actividad diaria, sino también la producción en masa y el desarrollo económico. Específicamente, la corriente alterna senoidal es la forma más común de corriente alterna. Esta tiene una forma de onda que se asemeja a una curva sinusoidal. Algunos parámetros importantes que debemos entender son, por ejemplo, el periodo, que es el tiempo que tarda la onda en completar un ciclo. Está relacionado íntimamente con la frecuencia. La frecuencia es el número de ciclos completos que ocurren en un segundo y se mide en hercios. Aparte de esto, tenemos también el valor instantáneo. Es el valor de la corriente o voltaje en un momento específico concreto. En este ejemplo es el voltaje, ¿vale? Tenemos una curva que representa el voltaje en corriente alterna en un instante determinado T1, pues el valor de ese voltaje será V1. Después tenemos el valor máximo, que es el valor más alto que alcanza la corriente o voltaje. En este caso específico que tenemos aquí es el voltaje, ¿vale? En un ciclo completo. Luego tenemos el valor eficaz, que es el valor que produce el mismo efecto de calentamiento en una resistencia que el que produciría la corriente continua al pasar a través de esa misma resistencia. Es decir, cuando decimos que el valor eficaz de una corriente alterna es de 220 voltios, quiere decir que esta tensión produciría la misma cantidad de calor en una resistencia cuando la conectáramos a una corriente continua de 220 voltios. En la corriente alterna
sinusoidal, este valor está relacionado con el valor máximo mediante la siguiente expresión. En el caso de la intensidad, tendría una expresión análoga. Se miden en voltios y en amperios respectivamente. Luego tenemos los valores medios. El valor medio se define como la media algebraica de los valores instantáneos de la corriente en un semiperiodo de la onda. Tiene estos valores para la tensión y la intensidad, y se miden en voltios y amperios también respectivamente. ¿Y por qué decimos que es la media algebraica de valores en un semiperiodo? Bueno, es importante destacar que el valor medio de un periodo completo de la corriente pues es 0, debido a que la onda alterna se repite simétricamente alrededor del eje, ¿vale?, arriba y abajo, lo que resulta en valores positivos y negativos, ¿vale?, que se cancelarían entre sí pues cuando se promediaran. Por eso hablamos de un semiperiodo. Representamos aquí entonces los valores máximo, eficaz y medio, ¿vale?, para una onda senoidal de tensión de corriente alterna. Imaginemos un sistema de ejes cartesianos donde el eje de ordenadas representa el valor de la tensión o la intensidad y el eje de abscisas representa el tiempo. Ahora imaginemos un vector que gira alrededor de un punto fijo origen de dicho vector, con una velocidad angular uniforme, describiendo una trayectoria circular. Este vector tiene una longitud constante y rota en sentido antihorario. Cuando proyectamos ese vector sobre el eje de ordenadas, esta proyección nos da una representación visual de cómo se comporta la magnitud eléctrica en función del tiempo, formando la curva que acabamos de mencionar. En la representación de Fasor, así la llamamos, utilizamos vectores para representar las magnitudes eléctricas. Estos vectores tienen una longitud que representa el valor máximo de la magnitud y un ángulo que indica la fase de la corriente respecto a una referencia y que llamamos ángulo de fase. La representación del fasor nos permite realizar cálculos más simples y comprender mejor las relaciones entre diferentes magnitudes eléctricas. El ángulo de fase, o también llamado de desfase, indica la posición que tiene en cada instante t la función respecto del origen. Cuando en un instante t igual a 0 la función respecto del origen no es 0, se dice que la función está desfasada respecto del origen un ángulo phi. En este caso concreto, la tensión estaría desfasada pi medios, ¿vale?, 90 grados respecto del origen. Ahora imaginemos dos magnitudes alternas senoidales que están relacionadas entre sí, como la tensión y la corriente en un circuito eléctrico. Estas dos magnitudes pueden estar en fase, es decir, sus picos y valles ocurren al mismo tiempo, o pueden estar desfasadas, sus picos y valles no ocurren al mismo tiempo, es decir, también podemos hablar de ángulo de desfase de una magnitud respecto de la otra. Este desfase se mide en grados o radianes y nos dice cuánto están adelantadas o atrasadas unas magnitudes respecto de otras. Por ejemplo, se puede dar el caso que la corriente está atrasada respecto a la tensión y diremos que ésta tiene un ángulo de desfase negativo. Esto significa que la tensión alcanza su valor máximo antes que la intensidad. Por otro lado, si la corriente alterna estuviera adelantada respecto a la tensión, diremos que tiene un ángulo de fase positivo. En este caso, la corriente alcanza su valor máximo antes que la tensión. Entender el ángulo de fase es crucial para comprender cómo se comportan las diferentes magnitudes eléctricas en un circuito y cómo podemos manipularlas para obtener el resultado deseado. En este caso, la tensión estaría adelantada respecto del origen un ángulo phi, la intensidad estaría retrasada respecto al origen un ángulo phi 2
Como consecuencia, una respecto de la otra, ¿no? La tensión estaría desfasada con respecto a la intensidad, este ángulo que marcamos aquí. En los circuitos eléctricos nos encontramos con tres elementos pasivos lineales fundamentales: la resistencia, la inductancia o bobina y el condensador. Cada uno de estos elementos tiene propiedades únicas que afectan el comportamiento de los circuitos en corriente alterna. La resistencia es un componente eléctrico que se opone al flujo de corriente. En un circuito resistivo, como su nombre indica, la resistencia es el elemento predominante. Esta oposición al flujo de corriente provoca una caída de tensión a través de ella y genera calor. La bobina, cuando una corriente alterna atraviesa una bobina, esta genera un campo magnético que a su vez induce un voltaje en dicha bobina. Este voltaje, como ya sabemos, se opone a la FEM que la generó. Este fenómeno se conoce como autoinducción. En los circuitos inductivos, la inductancia puede afectar la forma en que la corriente y el voltaje se comportan a lo largo del tiempo, especialmente cuando hay cambios rápidos en la corriente. Y por último tenemos el condensador. Un condensador está formado por dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico. Cuando se aplica un voltaje a través del condensador, se acumulan cargas en las placas, lo que crea un campo eléctrico entre ellas. En un circuito capacitivo, la capacidad puede influir en cómo se acumulan y se liberan la energía eléctrica a lo largo del tiempo. Es importante entender que en la práctica rara vez encontramos estos elementos por separado en circuitos. Más bien, los circuitos suelen contener combinaciones de resistencias, bobinas y condensadores, lo que da lugar a un comportamiento más complejo. Sin embargo, comprender las propiedades individuales de estos elementos nos ayuda a entender cómo se comportan los circuitos en diferentes situaciones y cómo interactúan entre sí en circuitos más complejos. ¿Qué es la impedancia? Bueno, la impedancia en un circuito de corriente alterna es como una mezcla, ¿vale?, de diferentes elementos, pueden ser resistencias, inductancias, capacitancias. Es la dificultad que se opone en un circuito al paso de corriente eléctrica. Mientras que la resistencia se opone al flujo de corriente, la inductancia y la capacitancia son como resortes o esponjas que también dificultan el paso de corriente, pero de forma diferente. En un circuito de corriente alterna, la impedancia Z es como una relación entre la tensión y la intensidad, pero no es tan simple como parece. Esto se debe a que la tensión y la intensidad alcanzan sus valores máximos en momentos diferentes. Mientras que la tensión puede estar en un punto alto, la intensidad puede estar en un punto más bajo y viceversa. Entonces no podemos simplemente dividir la tensión instantánea entre la intensidad instantánea para encontrar el valor de la impedancia como hacíamos con la corriente continua, ¿vale?, para calcular la resistencia. La impedancia en un circuito depende de dos cosas importantes: la frecuencia de la corriente alterna y el tipo de componente que esté en el circuito. Algunos componentes, como las resistencias, tienen una impedancia constante independiente de la frecuencia. Sin embargo, para componentes como bobinas y condensadores, la impedancia cambia con la frecuencia. Por ejemplo, a frecuencias más altas, las bobinas pueden tener más impedancia, mientras que a frecuencias más bajas, los condensadores pueden tener más impedancia. Finalmente, en cualquier circuito de corriente alterna, la impedancia siempre será mayor que la resistencia del circuito. Esto se debe a que la impedancia considera no solo la resistencia, sino también la inductancia y la capacitancia, que pueden agregar más obstáculos al paso de corriente. En un circuito con una resistencia óhmica pura, la ley de Ohm generalizada nos permite calcular la corriente que circula a través de la resistencia. Esta ley nos dice que la corriente en un circuito es igual al voltaje dividido por la impedancia total de dicho circuito, lo que en este caso es igual a la resistencia. Entonces, la fórmula de la corriente sería esta, donde I es la corriente en amperios, V es el voltaje en voltios y Z es la impedancia en ohmios, que en este caso sería igual a la resistencia, puesto que es el único elemento que tenemos en el circuito. En un circuito
con una resistencia óhmica pura, la impedancia es igual a la resistencia, ¿vale? Esto se debe a que no hay componentes ni inductivos ni capacitivos que afecten a la corriente de manera diferente a la resistencia. Por tanto, la impedancia Z en este caso es simplemente igual a la resistencia. Puesto que tan solo se ofrece resistencia óhmica en el circuito, la intensidad estará en fase con la tensión aplicada. Los vectores o fasores que representan la tensión y la intensidad giran con una frecuencia angular omega en sentido opuesto a las agujas del reloj. Ambos vectores están en línea y por tanto sus valores instantáneos están en fase. No hay ningún avance o retardo de uno respecto del otro. En un circuito con una inductancia pura, la ley de Ohm nos permite calcular la corriente que circula a través de la bobina. La ley de Ohm establece que la corriente en un circuito es igual al voltaje dividido por la impedancia del circuito, que en este caso es la reactancia inductiva o inductancia, ¿vale? Es como llamaremos a la impedancia de la bobina, donde I es la intensidad en amperios, V es el voltaje y Z es la impedancia. También se mide en ohmios, en este caso es igual a la autoinducción, ¿vale?, multiplicado por la frecuencia angular, que llamaremos reactancia inductiva o inductancia. Cuando la corriente alterna pasa por la bobina, genera en la bobina una FEM autoinducida cuyo valor es L por diferencial de I partido por diferencial de T. Vamos a determinar el valor de la reactancia inductiva en un circuito. Tenemos en un circuito ideal con una bobina y un generador de corriente alterna, suponiendo que no hay resistencia o lo que es lo mismo que la resistencia es igual a cero, pues tenemos que la fuerza electromotriz autoinducida en la bobina será, teniendo en cuenta la ley de Lenz, pues la autoinducción por el diferencial de la intensidad con respecto al tiempo, de la intensidad que atraviesa la bobina. Puesto que estamos tratando con un circuito ideal y no hay resistencia, podemos igualar la FEM autoinducida a la FEM del generador. Podemos aplicar la ley de Kirchhoff, en el que las subidas de tensión tienen que ser igual a las caídas de tensión. Como no tenemos resistencias, no hay caídas de tensión. Por lo tanto, aplicando la ley de Kirchhoff, tenemos que la FEM más la FEM autoinducida tiene que ser igual a las caídas de tensión, que es 0. La FEM del generador será la misma que la tensión aplicada a los extremos de la bobina, ya que la FEM está conectada directamente a la bobina. Por lo tanto, la FEM será igual a la tensión en el circuito. Bien, pues sustituyendo estos dos términos en la ley de Kirchhoff, nos queda que la tensión en el circuito más la FEM autoinducida, que es menos L por diferencial de I partido por diferencial de T, es igual a 0. Reordenando términos, tenemos que la tensión en el circuito será igual a L por diferencial de I partido por diferencial de T. La intensidad es función del tiempo, ¿no? Estamos hablando de corriente alterna, es la intensidad máxima o pico por el seno de omega t. Por tanto, podemos derivar la expresión de la intensidad y sustituirla en esta expresión de aquí. La derivada de la intensidad respecto del tiempo será I máxima, que es constante, por la derivada del seno, que es coseno de omega t, por omega, ¿vale? Ojo que esta omega de aquí está multiplicando a toda la expresión, no está dentro del coseno, donde I máxima, como hemos dicho, es el valor pico de la intensidad y omega t es la fase. Sustituyendo este valor en nuestra expresión, tenemos que la tensión en el circuito será igual a L por todo esto de aquí, L por I máxima por omega por coseno de omega t. Aquí ya hemos reordenado términos. Podemos establecer la siguiente igualdad entre funciones trigonométricas seno y coseno. Sabemos que coseno de omega t es igual a
seno de omega t más pi medios. Y por lo tanto podemos reescribir la función tensión en el circuito de la siguiente manera, como L por omega por I máxima por seno de omega t más pi medios, en la que el valor pico de esta función senoidal será este producto de aquí, L por omega por intensidad máxima, y eso será la tensión máxima en el circuito. Entonces tenemos ya la función de la tensión, que será esta de aquí. Podemos expresar la intensidad como hemos dicho, intensidad es intensidad máxima por seno de omega t, y la función de la tensión será tensión máxima por seno de omega t más pi medios. En un circuito con una bobina, la tensión aplicada está avanzada 90 grados respecto a la corriente. El valor pico de la tensión será, como hemos dicho, L por omega por intensidad máxima, donde la relación entre la tensión máxima y la intensidad máxima es igual a L por omega. A esto de aquí, a este producto, lo llamaremos X sub L, y es la reactancia inductiva o inductancia, que será la impedancia en este circuito, en el caso de que solo haya una bobina. Entonces tenemos que Z es igual a L por omega. Nuestra impedancia X sub L será igual a L por omega. Omega es 2pi frecuencia. Por lo tanto, el valor de la reactancia inductiva dependerá de la frecuencia de la intensidad que circule por nuestro circuito. Cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la reactancia inductiva o la inductancia. Es decir, la inductancia variará en función de la frecuencia de la corriente que circule. Deducimos que la intensidad de la corriente se retrasa pi medios radianes respecto de la tensión, es decir, la tensión está avanzada 90 grados. Estamos considerando el caso ideal de un circuito en que la resistencia óhmica es cero y por tanto la impedancia es igual a la autoinductancia o reactancia inductiva, y su valor es este que tenéis aquí. Los vectores tensión e intensidad forman un ángulo de pi medios radianes, o sea 90 grados, ya que tan solo hay una bobina. Los vectores o fasores que representan la tensión y la intensidad giran con una frecuencia angular omega en sentido opuesto a las agujas del reloj, y el vector intensidad está retrasado 90 grados con respecto a la tensión. En un circuito de corriente alterna con un condensador, este se carga y se descarga alternativamente de acuerdo con la frecuencia de la corriente. En este caso, la impedancia se denomina reactancia capacitiva o capacitancia, y lo simbolizaremos como X sub C. Para calcular la corriente en un circuito de corriente alterna con capacitancia pura, podemos usar la ley de Ohm, que relaciona el voltaje, la corriente y la impedancia. En este caso, la impedancia está determinada por la capacitancia del condensador. La fórmula general para calcular la corriente en un circuito con capacitancia pura es esta de aquí. En un circuito ideal en que no hay resistencia, la única fuerza electromotriz presente es la FEM del generador. En este circuito solo tenemos un condensador. La corriente que fluye a través de este condensador está relacionada con la carga Q que se almacena en este. Esta capacidad se expresa como la carga almacenada en el condensador dividido entre el voltaje aplicado a sus extremos. Entonces tenemos que la carga almacenada en el condensador será igual a C por V. El voltaje aplicado a sus extremos es la FEM del generador. Por tanto tenemos que Q
será igual a C y el voltaje aplicado a los extremos del condensador será la FEM. Por lo tanto, esto será la tensión máxima por el seno de omega t. Podemos hallar el valor de la intensidad que recorre el circuito, ya que la intensidad no es más que la variación de Q de la carga con respecto al tiempo. Entonces, derivando esta expresión de aquí, podemos obtener la intensidad derivada de toda esta expresión de arriba. Todo esto entre diferencial de t. Derivando esta expresión, llegamos al valor de la intensidad, que será C por omega por tensión máxima por coseno de omega t. La corriente a través del condensador es una función de coseno de omega t. Podemos establecer una relación trigonométrica entre funciones trigonométricas, ya que tenemos que el coseno de omega t es igual a seno de omega t más pi medios. Entonces tendremos que la intensidad es C por omega por tensión máxima por seno de omega t más pi medios, donde la intensidad pico en esta función será este producto de aquí. La intensidad pico será entonces igual a C por omega por la tensión máxima. Y podemos expresar la tensión máxima o tensión pico como 1 partido entre C, la capacidad del condensador, por omega. En un circuito con un condensador y resistencia nula, la impedancia Z será igual a 1 partido por C por omega. Y a esta impedancia la llamaremos X sub C y la nombraremos como reactancia capacitiva o capacitancia. También se mide en ohmios. En este caso tenemos la intensidad como intensidad máxima por seno de omega t más pi medios y la tensión en el circuito como tensión máxima por seno de omega t. Es decir, en los circuitos con reactancia capacitiva pura, la intensidad está avanzada 90 grados, o sea, pi medios, respecto de la tensión aplicada al condensador. Vemos también que la reactancia capacitiva, que es 1 partido entre C, capacidad del condensador, omega, ¿vale? Lo que es lo mismo, capacidad por 2 pi frecuencia, está relacionada con la frecuencia. La impedancia en un circuito con capacitancia pura es inversamente proporcional a la frecuencia angular y a la capacidad. Eso significa que a frecuencias más altas la impedancia será menor. En un circuito con capacitancia pura, la corriente y el voltaje están desfasados 90 grados también. Esto significa que la corriente alcanza su valor máximo antes que el voltaje. Este desfase se debe al comportamiento del condensador, que va almacenando y liberando energía en forma de campo eléctrico de manera diferente con el paso del tiempo. Para visualizar este desfase entre la corriente y el voltaje en un circuito con capacitancia pura podemos usar el concepto de fasores. En un circuito con capacitancia pura, el voltaje y la corriente estarán representados por dos fasores que forman 90 grados entre sí. El fasor de corriente eléctrica está adelantado respecto al fasor de voltaje. Bien, de momento lo dejamos aquí, nos vemos en un próximo vídeo. Venga, un saludo a todos y nos vemos.